Relieves. Política. Economía. Internacionales. Ciencia. Cultura. Salud. Medio ambiente. Temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia. Hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Hola. Estamos haciendo una prueba, sí. Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Relieves. Recuerde que su participación es muy importante, por lo que le invito a marcar nuestra multilínea 4155-1060 y también puede escucharnos en internet en la página www.radioeducacion.edu.mx, la aplicación para los teléfonos inteligentes Radio Educación, nuestro perfil de Facebook Relieves 1060 AM. Y bueno, esta noche abordaremos el tema de la política de cero tolerancia a la inmigración ilegal del presidente estadounidense Donald Trump, que tanta polémica ha provocado. Desde el pasado mes de abril se inició esta estrategia de separar a los hijos de los inmigrantes ilegales, lo que provocó el rechazo dentro de los propios Estados Unidos y en el resto del mundo. Ante los reclamos, el mandatario estadounidense decidió firmar una orden ejecutiva para detener la separación familiar, sin que esto quiera decir que se vaya a suavizar la política migratoria. Y para hablar de este tema, esta noche me acompañan aquí en la cabina en Radio Educación, y doy las buenas noches a Amarela Varela, del Movimiento Migrante Mesoamericano y profesora investigadora de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Amarela, gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarnos, buenas noches. Y también doy la bienvenida a Bernardo Méndez, director de la Fundación Promigrante América Sin Muros. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Relieves. Muchas gracias, Carlos, a Radio Educación por esta invitación. Perfecto, antes de entrar a la plática con nuestros invitados, vamos a escuchar el siguiente reportaje introductorio de mi compañero Manuel Mora. Nos vemos en unos momentos. Donald Trump vuelve a sorprender al mundo por sus políticas antiinmigratorias. Desde abril pasado, aplica la llamada política de tolerancia cero, que significa que los inmigrantes que intenten ingresar sin documentos a territorio estadounidense serán tratados como delincuentes. Si vienen acompañados de menores, estos deben ser recluidos en centros especiales. Esta semana, unas fotos de un niño de unos 3 años de edad llorando desconsolado tras las rejas, y un audio de menores también llorando, en los que la policía fronteriza se mofa de ellos, se hicieron virales y pusieron nuevamente el centro de atención a esta política violatoria de los derechos humanos. Hace un mes, Donald Trump llamaba a los inmigrantes animales, y hace apenas una semana volvió a acusar a México de no estar haciendo nada para ayudar a Estados Unidos a detener la migración. Los contrabandistas de niños están explotando, ponen a los niños, incontables niños, en peligro en este viaje a Estados Unidos. Atraviesan México. México no hace nada por nosotros. No hacen nada por nosotros. Ellos podrían frenarlo. Tienen leyes muy firmes. Intente quedarse en México por unos días. Vea cuánto dura eso. Ante la indignación y acusaciones de xenofobia que ha causado el apartamiento forzoso de alrededor de 2.300 menores de sus padres, Trump se retractó a medias de su política de tolerancia cero y firmó una orden ejecutiva para acabar con ese proceder
que hasta un día antes calificaba como inevitable. We're looking to keep families together. It's very important. We're going to be signing an executive order. Queremos mantener a las familias unidas, vamos a firmar una orden ejecutiva. But at the same time, I think you have to understand we're keeping families together. Queremos mantener a las familias unidas, We have to keep our borders strong. pero también debemos mantener una frontera fuerte. Tras esta firma, nada indica que el presidente haya logrado desactivar por completo esta crisis. De hecho, ni siquiera estipuló que las familias ya separadas puedan volver a unirse de inmediato. Existe una gran preocupación porque muchos de los niños separados no saben dónde están sus padres. Además, la orden ejecutiva no era necesaria si se trataba de evitar separaciones, pues se hubiese valido con dejar de perseguir penalmente a los sin papeles y seguir haciéndolo por otras vías legales. Pero Trump no está dispuesto a dejar tan de lado esta política de cero tolerancia contra los migrantes indocumentados, y lo que hace la orden es permitir que los niños permanezcan con los padres bajo la privación de libertad, algo que también viola el conocido Acuerdo Flores, que impide que los menores sean detenidos por más de 20 días. Un día después de firmarse esta orden ejecutiva, el fiscal general Jeff Sessions presentó una petición de emergencia a la jueza Dolly Chi para modificar este Acuerdo Flores y que se permita tener a los niños más allá del límite establecido, mientras en la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos se encuentran divididos en torno a una posible ley de migración. Durante una votación el jueves, demócratas desestimaron un proyecto de ley de línea dura, mientras que el liderazgo republicano retrasó el voto sobre una medida más moderada con el objetivo de lograr los votos necesarios para su aprobación. Las protestas continúan sobre todo en Texas y California, mientras miles de niños siguen detenidos sin saber bien a bien si volverán a ver a sus padres, mientras los republicanos se dividen cada vez más al interior ante esta disyuntiva extremista que les ha puesto Trump con su odio hacia la inmigración. Quédese con nosotros en su programa Relieves, donde analizaremos la política migratoria estadounidense bajo la administración Trump. Gracias a mi compañero Manuel Mora, que bueno, despide este reportaje introductorio con la icónica canción del jefe Bruce Springsteen de Nacido en los Estados Unidos. Y bueno, pues nuevamente agradezco a Amarela y a Bernardo que nos estén acompañando esta noche aquí en Relieves. Y bueno, yo quisiera empezar con Amarela, que nos platicaras un poco de los antecedentes de esta política de la tolerancia cero, porque además dice que no viene solo de la administración de Donald Trump, que se viene gestando desde mucho tiempo atrás, desde los Bush, incluso el propio Barack Obama, que muchos aquí lo aman, lo adoran y creen, también tuvo su parte bastante oscura en el asunto de la migración. Se menciona de que nunca ha habido más mexicanos deportados que en el gobierno precisamente de Barack Obama. Si nos puedes platicar un poco estos antecedentes de que llegamos a la política de tolerancia cero de Donald Trump. Bueno, yo creo que es muy importante, estamos hablando entre redes y colectivos de migrantes, como también proponernos unas maneras no impuestas de nombrar esta crisis humanitaria. Entonces, lo que el gobierno de Donald Trump llama política de tolerancia cero, nosotras la estamos nombrando como una guerra total contra los pueblos en movimiento. Es el muro en acciones. Es el muro con el que Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos a través de acciones concretas, ¿no? Que digamos que su gobierno empezó golpeando el derecho al asilo, después derogó una serie de figuras migratorias que habían mantenido en una especie de limbo legal, pero sin que vivieran como ilegalizados, las poblaciones de Haití, de El Salvador, y ahora, bueno, esta política infanticida, ¿no? Que
proponemos nombrarla con nuestros propios términos, y es una política que viola el interés superior del niño, que es un elemento, digamos, que está dentro del ABC del derecho internacional, y también viola el derecho, los derechos de los niños a la familia, a una serie de cosas. Efectivamente, nosotras decimos que esto es una coproducción, que tiene que ver con el gobierno actual, pero también tiene que ver con el gobierno, el Partido Demócrata, pero sobre todo tiene que ver con una población que ejerce cada vez más una tolerancia social a lo que llamamos el racismo desnudo, que son, digamos, en Estados Unidos este fenómeno de encarcelar niños, de poner a mujeres que están pidiendo asilo por venir huyendo de situaciones de violencia extrema, grilletes, como se usaban con los esclavos, sí, claro. E insertarlas en sus comunidades como elementos nocivos, que se quedan aisladas, pero que también estamos viendo en el Mediterráneo, con los italianos diciendo retiren esa carne humana, ¿no? De cientos de personas intentando el refugio, y también vemos en México. Claro. Es decir, esta es una coproducción en la que también el gobierno mexicano participa. Creo que es muy importante decir que estos niños que simbraron a la audiencia internacional esta semana son 2 de cada 10 que intentan llegar a Estados Unidos. Nosotras, con tus impuestos, con los impuestos de cada uno de nosotros, estamos deportando a 8 de cada 10 migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos. Estamos haciendo el trabajo sucio Exacto. del gobierno norteamericano. Por eso en los estudios de migración le llamamos a este país, a México, país tapón. De tal suerte que, pero también es, esto es una coproducción gubernamental, también es una coproducción del silencio omiso de las sociedades ante violaciones flagrantes de los derechos fundamentales ahora de niños, pero además también está involucrado el negocio multimillonario de las cárceles, del encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Me parece muy importante la metáfora, nos parece muy importante la metáfora del Walmart. Los Walmart, se dice que los y las centroamericanas y sus hijas e hijos salen huyendo de las maras, pero también salen huyendo de salarios mensuales de $40 legales, por jornadas laborales que alcanzan las 60 horas. ¿Quién es el patrón? Walmart. ¿De quién son las instalaciones donde esos niños en Estados Unidos están encerrados en jaulas? De Walmart, ¿no? Es decir, el neoliberalismo está expulsando a la gente del terror, está haciéndola transitar por este país que México utiliza lógicas paramilitares como las masacres de San Fernando y Cadereyta contra los migrantes para un gobierno de las migraciones, y al llegar a Estados Unidos está, encarcelando a los niños, a las niñas, y dejando a los hombres, a las mujeres y a los niños y a las niñas en situaciones que a veces a los adultos, sobre todo, más bien a los adultos, han alcanzado hasta los 2 años. Hay deportados que están ya aquí en México, que afirman haber permanecido detenidos durante 2 años en 8 diferentes centros de internamiento, todos ellos administrados por empresas privadas. Claro. Lo mismo que las jaulas de las baby jails que llamamos, las cárceles para migrantes, para nenes migrantes, son, una industria, que son parte de la industria carcelaria y de la industria de la migración. Entonces, creo que es muy importante decir que esto es una coproducción y que no es nuevo, no son 2.300, son más de 5.000 niños, en su mayoría son guatemaltecos, pero hay muchos mexicanos, y la gran mayoría de esos 5.000 niños son solicitantes de asilo, no son niños migrantes, son solicitantes de asilo. Bien. Bernardo, en este sentido, el endurecimiento de estas medidas que se han dado por parte de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, ¿realmente frenan la migración ilegal o qué efectos provocan este endurecimiento? Bueno, ya hablaba Amarela de este asunto del endurecimiento del racismo, ¿no? Que se ha visto muy ya acentuado, los ataques son cada vez más frecuentes contra latinos o minorías étnicas de los Estados Unidos por parte de los supremacistas blancos. Esta política de tolerancia cero, ¿qué efectos tienen? ¿Realmente detiene la inmigración ilegal o qué efectos provoca? Esta política, de hecho, ya se ha venido aplicando desde hace varios años. Sí. Hay una
hay un programa que se llama Streamline Zero Tolerance, que tiene como objeto aterrorizar, tiene como objeto crear un temor. Esta política del Streamline, que es previa a esta que se ha llamado de cero tolerancia, se ha estado aplicando en la frontera, donde a las personas que son detenidas, hombres y mujeres, se les pone grilletes, las esposas, y en juicios sumarios en las cortes federales no siempre se les regresa, porque muchos de ellos se les da hasta 6 meses de cárcel. Como dice Amarela, todo este sistema de cárceles es un sistema privado, es un tipo de negocio, y en el caso personal me tocó estar en las cortes en mi calidad de cónsul, en estar al tanto del trato de los migrantes, que por cierto un 20 a 25% de estos migrantes son de Centroamérica. Entonces no siempre son regresados. O sea, yo creo que es una política, pues no sé si la palabra sea adecuada, es una política terrorista contra los migrantes. El tema también a nivel global, lo que sucede en Europa, inclusive en Italia, con la elección de gobiernos antiinmigrantes, yo creo que también lo que señalaba Amarela de Walmart y otras empresas, hay que recordar que también la presencia de empresas mexicanas es muy importante en Centroamérica. Claro. Estamos hablando de empresas como Bimbo, como Maseca, empresas de telefonía del grupo Carso. Sí. Todas estas empresas pues no han tenido una política de responsabilidad social, y las empresas estadounidenses es lo que yo he llamado el efecto boomerang del colonialismo o el neocolonialismo. Es decir, todos estos migrantes que huyen tienen que ver también con políticas de entrenamiento paramilitar y de contrainsurgencia, y no es de los últimos años. Claro. Este tipo de entrenamiento, en El Salvador tienen una escuela regional para adiestramiento policiaco. Estuve 3 años trabajando en la Embajada de México, 2009-2012, sí. Así que me tocó vivir de primera mano toda esta situación de contrainsurgencia. Yo creo que es muy importante analizar históricamente la guerra sucia, sí, en Guatemala, guerras sucias que mataron centenares de miles de personas. Así que esta política de aterrorizar, de atemorizar, no es una política nueva, es una política que, si bien ha sido muy estruendoso el presidente de los Estados Unidos, Trump, creo yo que sabemos que en los 8 años de Obama fueron casi 3 millones de personas regresadas, entre los cuales aproximadamente 500,000 de niños. Son muchas aristas, Carlos, y amables radioescuchas de Radio Educación. Entiendo yo que con algunas otras radiodifusoras afiliadas, sí, claro, de que las personas, y ahora con el problema de los niños, yo creo, como tú lo señalabas fuera del aire, que también tiene que ver con estrategias electorales y de un núcleo en Estados Unidos de personas que apoyan al presidente. Yo he constatado que hay mexicanos nacidos en México. El porcentaje de latinos se maneja en un 27% de los que apoyan a Trump. Y muchos... Es que eso es increíble, ¿no? Yo recientemente pues he tenido casi diario discusiones con personas que se naturalizaron estadounidenses, nacidos en México, y también de Centroamérica. Hay personas que están en esa situación. Yo creo que pues es lo que llaman en algunos países la política del elevador. O sea, yo entro, pero los que vienen atrás de mí pues ya no pueden entrar, ¿no? Se vuelve una situación antimigrante. Yo creo que el contexto mundial, Carlos, sí, es un contexto en muchas partes del mundo
antiinmigrante, particularmente a Europa Occidental, Estados Unidos, y de alguna manera esta situación podría influir en algún momento en la reelección del propio Trump, y están llegando gobiernos, digamos, populistas de derecha en muchas partes, así que es un contexto internacional donde nos corresponde crear una conciencia y dignificar a la movilidad humana y el derecho a la movilidad. Yo aquí quisiera preguntarles precisamente, los dos han coincidido en este asunto del endurecimiento a nivel global contra la migración, y estas, digamos, actitudes o políticas de derecha, ¿a qué se debe este resurgimiento que se ha dado no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo? Bueno, se decía que la historia es cíclica, ¿no? Pero, y parece que sí, porque ya hubo un tiempo, incluso fue muy marcado en América del Sur la vuelta a la izquierda, ¿no? O sea, los gobiernos de corte de izquierda, y de repente ahora vemos como que regreso a la derecha nuevamente. ¿A qué y este además aislacionismo y el asunto del rechazo a la inmigración? ¿Por qué creen ustedes que se deba esta vuelta a la cerrazón, a encerrarnos y ver al extranjero como malo o indeseable? Adelante. Yo creo que el día de hoy yo leía una encuesta de la población estadounidense que tiene pues una opinión contraria a la que se refleja aquí. Hay como una actitud a favor de la migración. La verdad no voy a soltar cifras porque lo leí en un diario, pero así como hay mexicanos, centroamericanos y norteamericanos, digamos, de origen caucásico de derecha, hay mucha gente pues con familias de origen en situación legal mixta, lo cual quiere decir que la madre puede estar ilegalizada por las leyes que nos extranjerizan, pero el niño es norteamericano. Entonces, hay también creo que hay una masa crítica que está lista para una reforma migratoria. A mí este tema de la violencia extrema contra los niños y niñas que hemos visto, los que estamos más clavados en la migración desde hace por lo menos un año, pero digamos el amplio, digamos todos los auditorios del mundo, creo que también podría ser una ventana de posibilidad para hacer algo parecido a lo que pasó en Europa, cuando la llamada crisis de los refugiados, que es un problema estructural, que hubo lo que llamaron algunos especialistas un giro hospitalario, y fue estas actitudes de gobiernos locales, de poblaciones, digamos, autoorganizadas, que decían, aquí son bienvenidos los refugiados, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta crisis tiene que dar cabida para que hablemos de nuestros propios racismos, ¿no? O sea, yo insisto, todos estos niños y estas mujeres y estos hombres que vemos encerrados en Estados Unidos hoy, antes atravesaron por este país frontera, como le llaman, ¿no? Y atravesaron por este país frontera viviendo 3 tipos de racismo. Un racismo institucional, que se deriva de las leyes que hemos firmado armonizando no firmado nosotros, que ha firmado la clase política, armonizando las políticas migratorias de México con las de Estados Unidos, como si la frontera que con tanto... las necesidades Sí, de con ellos. las necesidades, le llamamos el giro securitario, ¿verdad? Cuando después de las Torres Gemelas, la migración, en lugar de ser un tema laboral, se convierte en un problema de seguridad nacional. Y es como si el muro que Trump quiere que paguemos los mexicanos a través de impuestos o a través incluso del erario, fuera una liga que se jalara hasta la frontera sur de México, ¿no? Y ahí tenemos todos los paquetes de leyes que han armonizado, ¿verdad?, la política migratoria en México, que se traducen. En México también hay centros de internamiento, también se están separando familias y también hay niños encarcelados y se están encarcelando con nuestros impuestos, ¿no? Entonces hay un racismo institucional, hay un racismo social también, que es el de pues los narcos, pero también la gente que cobra 70 pesos por entrar al baño a un migrante.
Y esto que vemos en México hay en Estados Unidos, pero también y hay en Europa y hay en Oceanía, donde han esperado a que la gente muera ahogada para jalar los cuerpos, porque los cuerpos muertos en el derecho internacional no le representan lo mismo al gobierno de Australia que cuerpos vivos. Recuperado. Entonces, yo creo que la migración es una punta digamos, la punta más visible de un iceberg, que es este cambio epocal que es el neoliberalismo, en donde hay amplios sectores de la población que somos desechables. O que somos, como dicen los migrantes en Europa, máquinas de usar y tirar para el trabajo. Sí, ¿no? Es muy cruel, pero sí. Entonces, pues yo no me animo a contestarte por qué se está derechizando el mundo, porque creo que es mucho más, una respuesta mucho más compleja, pero sí hablar de estos niveles de racismo social y racismo institucional, que se retroalimentan, ¿no? Claro, y creo que también lo que dice Amarela sobre la actitud, por ejemplo, un poco antes de esta orden ejecutiva de Trump, que es una orden fallida de que realmente no está dando una salida. Precisamente a ese punto iba. Más del 65% de una encuesta señaló su descontento con esta separación de familias. Es decir, sí hay, hablando no solamente de manera optimista, pero sí hay tendencias en muchos países en contra de la violación de los derechos humanos, en contra de este tipo de ilegalización. Tú al principio hablabas de la situación ilegal y creo yo que no debemos nosotros seguir ese concepto de lo ilegal. Sí, porque dicen ninguna migración es ilegal. Sino estamos hablando de personas en una situación irregular y que por condiciones que muchas veces han sido causadas, lo que denominé el efecto boomerang, por los propios países a donde van las personas. Es el caso de marroquíes o personas argelinas que van a Francia. O sea, siempre va a haber una correlación entre migración y el tipo de estructura económica y cómo los países metrópolis o países imperiales han dominado en diversas partes del mundo. Y creo que México y Centroamérica no son la excepción, sino son claros ejemplos, no solamente de esa, digamos, situación de salarios miserables, ¿no? En el caso de México, la política salarial en los últimos 30 o 40 años ha sido una política que realmente sacrifica al sector trabajo, y cada vez más hay este tipo de situaciones en muchas partes del mundo donde no hay una valoración digna. Todo lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, denomina trabajo decente, pues realmente en muchas partes del mundo no se cumple. Yo creo que en ese contexto muchas personas, hay movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, de comercio justo, o personas que no van a comprar prendas de vestir que fueron fabricadas con trabajo esclavo infantil o trabajo infantil, o también el uso de pesticidas, el uso que afecta a la salud de trabajadores. Esto, para el caso de México, ha sido un problema de décadas, el problema del uso de pesticidas en campos agrícolas que tienen como objeto la exportación. Estamos hablando de los últimos 50 años, o sea, también estamos hablando de una situación de salud que afecta, en el caso, por ejemplo, de toda la industria maquiladora que se integra a las grandes empresas. Es todo una estructura económica y política que al final de cuentas va forzando a la gente a irse, ¿no? Yo creo que el tema de las pandillas es un tema que también se relaciona con la relación que tienen los países con Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de las pandillas centroamericanas, que muchas de ellas fueron jóvenes
deportados Sí. de California, pero que ya por la marginación que tenían y la, pues, ¿cómo llamarla? Rotulación y estigmatización, Estigma, estos jóvenes, pues, llegaron a sus países de retorno y siguieron con ese tipo de situación que ya se había conformado en su situación de marginación y estigma en los Estados Unidos. Bien, en ese sentido, Bernardo, que las elecciones intermedias, ¿qué efecto van a tener en este asunto de la política migratoria? Son muy importantes y bueno, ya vimos hacia dónde están apostando los republicanos el asunto de la migración. Y bueno, ¿qué efectos crees tú? Y bueno, pues sería la pregunta para los dos, ¿qué efectos creen que puedan tener las elecciones intermedias de noviembre que se van a llevar a cabo en los Estados Unidos? Sí, podría darse y yo veo probable que pueda perder Trump la mayoría. Uh-huh. Sin embargo, yo creo, como lo señaló Amarela al principio, este tipo de políticas no podemos excluir al Partido Demócrata. Es decir, el hecho de que el Partido Demócrata ganara la mayoría no necesariamente significa Claro. que va a haber una solución o Un relajamiento, una ¿no? reforma migratoria. Así que sí, en un escenario donde la población no coincida, porque recordemos que hay otro factor que también está afectando a Trump en este momento, que es el tema de su política de aranceles, de impuestos. Sí. Entonces, hay empresarios que están siendo afectados directamente a través de esa política que se supone que es una política para recuperar mayor producción nacional, pero creo yo que hay una cierta, ¿cómo llamarlo?, una cierta incomprensión del nivel de globalización que tiene el mercado. Uh-huh. O sea, en esta lucha de Trump, digamos, por lo menos retóricamente, de recuperar espacios para un capitalismo nacional, cuando ese capitalismo nacional cada vez es más global y depende mucho de lo que los componentes en la industria automotriz, en la industria electrónica. Así que ese es otro factor, además de errores gravísimos en el tema de derechos humanos y situaciones realmente muy terribles, ¿no? Uh-huh. Casi de campos de concentración. Sí. El jueves tenemos nosotros una película, por cierto, aprovecho para hacer el comercial. Adelante. Sobre campos de concentración Uh-huh. y niños en Auschwitz, cuando fue la Segunda Guerra Claro. Mundial. Esto lo vamos a presentar en la Universidad de California, la casa de la Universidad de California, en Chimalistac. Ah, ok, si nos das la dirección, por favor. Sí, es un caso interesante hecho por una pareja de documentalistas mexicanos. Así que este tema de los niños encarcelados es un tema, pues vamos a llamar viejo, No nuevo, y que se remonta en este caso al tema de los campos de concentración nazis. Y yo creo que cuando algunas personas hacen el símil Uh-huh. con el nazismo, yo no creo sinceramente que se esté exagerando cuando se hace el símil en este trato, en las jaulas. Claro. Y todo. No veo realmente la diferencia con lo que sucedió. Con lo que sucedió en 1940, los 40. Sí. Exactamente. Amarela, en este sentido, aparte del asunto de las elecciones, también ¿qué impacto tendría la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en medio de todo este contexto de migración y de estas violaciones, estas claras violaciones a derechos humanos? Yo creo que hay que ser bien críticas, ¿verdad? Con la clase política norteamericana, demócrata, republicana, pero que sí que digamos, coincido con todo. Por cierto, la casa de la Universidad de California está en Del Carmen 1, en Chimalistac. Muchas gracias. Pero creo que, digamos, el cinismo que está demostrando el gobierno a cargo de los republicanos sí es muy alarmante en términos históricos, ¿no? Porque, digamos, no es que los derechos humanos sean la panacea, pero mírenos dónde estamos, que ahora los estamos defendiendo, ¿verdad? En el sentido de que
por ejemplo, el hecho de que este gobierno haya decidido violar los acuerdos internacionales sobre derechos de la niñez, o que decida cumplir la amenaza de renunciar a ser socio, integrante de estos organismos supranacionales, nos está hablando de, digamos, de un desborde de los límites, que yo creo que el gobierno republicano, sus senadores, digamos, el jefe de Estado, también son decisiones que se soportan en la suscripción de la ciudadanía a ese desborde de los límites. Ayer pasaron en TV UNAM el documental sobre Ayotzinapa de Guillermo del Toro, en el que explicó con canicas, ese documental tan didáctico, cómo es que fue el Estado, ¿no? Cómo es que a los jóvenes normalistas no se lo llevaron 4 caníbales, narcotraficantes, sino fue, digamos, lo que demuestra el documental es el ejército, es la policía. Yo creo que lo que demuestra la crisis de los nenes, de los niños migrantes, es que también es el Estado. En Estados Unidos es el Estado el que viola el derecho al debido proceso, los derechos humanos, el interés superior del niño, y creo que lo que es muy preocupante, muy alarmante, es que haya una espectacularización de esta violación flagrante a los mínimos. Y lo reiteró ayer, de que quiere Trump que no haya ningún procedimiento. Sí. En las deportaciones, ¿no? Como están haciendo los europeos con los solicitantes de asilo de Siria, que está habiendo deportaciones express y deportaciones masivas, cosa que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí, digamos, creo que todas vamos a seguir con muchísimo interés lo que suceda en las elecciones intermedias, porque si gana Trump, eso es un mensaje. Digamos, si ganan los republicanos, es un mensaje de que la ciudadanía suscribe esos desbordes de los mínimos del derecho internacional, que por otro lado, que es lo que le pasó al pueblo alemán, pues no es otra, va a ver también un efecto, digamos, resorte, retorno. Yo creo que es gravísimo lo que digamos, estas imágenes de niños en jaulas, drogados, clamando por sus madres, nos dejan ver en términos de dónde estamos. Es el Estado el que viola los derechos. Y además es con un discurso institucional, ¿no? Algo que también como sociedad civil debemos estar muy atentos, es que el hecho de que en México se generara un cambio no es una garantía por toda una serie de entramados y compromisos. Creo que como sociedad civil tenemos que estar muy presentes, porque independientemente de que ganara un candidato con una línea crítica y más comprometida, no quiere decir que en todo el entramado de relaciones económicas que tenemos y financieras, necesariamente, si no hay un empuje de la sociedad civil, de todos nosotros, para obligar al nuevo gobierno para que realmente tome una política que no seamos los vigilantes de las necesidades y de la definición de seguridad nacional, que está de alguna manera pues subordinada, ha estado subordinada pues a la política de seguridad nacional de Estados Unidos, no desde Trump, sino desde hace muchas décadas. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar el siguiente reportaje de mi compañero Manuel Mora, y les recuerdo los teléfonos 41 55 10 60. Comienzan a llegar las primeras llamadas. En cuanto regresemos de este corte voy a darles lectura para presentarles y comentarlas con ustedes. Bueno, vamos a escuchar el reportaje de Manuel Mora. Los teléfonos nuevamente 41 55 10 60. A pesar de que Donald Trump firmó la orden ejecutiva para no separar más a las familias de migrantes que ingresen sin documentos a Estados Unidos, la sociedad estadounidense, organizaciones civiles, algunos legisladores de aquel país y la comunidad internacional se muestran preocupados por la política migratoria actual.
Siguen saliendo a la luz detalles de las condiciones en las que están recluidos más de 2.300 niños, y mientras las autoridades dicen que están bien cuidados en los centros de reclusión donde son confinados, investigaciones como las del periódico Huffington Post denuncian que algunos menores son drogados con psicotrópicos sin el consentimiento de sus padres para mantenerlos tranquilos. A la par, se ha descubierto que los padres de estos menores, además del sufrimiento que llevan a cuestas por haber sido separados, son tratados como delincuentes e incluso posiblemente se les hace trabajar por $1 al día para mantener limpias las instalaciones en los centros de detención. Según algunos reportes periodísticos, es el caso del centro ubicado en Aurora, Colorado, donde Geo Group, la empresa que da servicio a inmigración y control de aduanas, mantiene hacinados a unos 700 migrantes tras la política de cero tolerancia. Molly Goss, coordinadora de familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración, habló de los retos que habrá por esta separación de menores. Uno de los retos principales es que estos niños y estas niñas adolescentes puedan reunirse con sus familias de nuevo. Es un reto grandísimo. O sea, yo he leído artículos diciendo que hay niños y niñas que no tienen contacto con sus padres, sus madres, obviamente, pero que hay personas, por ejemplo, trabajadores sociales, buscando a los padres, las madres de estos niños y no los encuentran. Entonces, uno de los retos es simplemente reunificación familiar en algún momento. Entonces, eso es creo que el reto principal. También obviamente estamos enfrentando al nivel, yo creo que el mundo nos está viendo a Estados Unidos en cuestión de violaciones de derechos humanos. O sea, tener encarceladas a niños y niñas es una violación de derechos humanos gravísima. La especialista del Instituto para las Mujeres en Migración señaló que el costo de la política de tolerancia cero es muy alto, pues pudiera haber separación permanente de familias. No se está haciendo el rastreo suficiente para hacer la reunificación. Entonces, sí, estamos hablando de problemas psicológicos, estamos hablando de posiblemente separar a estos niños de sus familias de por vida, o sea, de forma indefinida. Y eso es terrible y completamente inaceptable, ¿no? Es una situación de gravedad que, la supuesta solución que está diciendo el presidente Trump de la orden ejecutiva realmente es algo también bastante preocupante, porque habla de tener a los niños encarcelados con sus padres, sí, pero de forma indefinida, lo cual es también de una perspectiva de derechos humanos inaceptable y también viola la ley. Sobre la reacción que ha tenido México ante esta problemática, la activista Molly Goss del Instituto para las Mujeres en la Migración señala que debe ser más contundente, pues hasta ahora solo ha quedado en un reclamo y no se ha hablado directamente con Trump. Consideró además inaceptable que México sea un tercer país seguro. Es importantísimo que no quede solamente en el discurso, que se hable directamente con el gobierno de Estados Unidos de parte de estos países, que esto no es una situación aceptable. Otra cosa en el caso de México es el asunto del tercer país seguro. Hay rumores que México y Estados Unidos están hablando de convertir a México en un tercer país seguro. Eso quiere decir, si tú pasas por México antes de llegar a Estados Unidos buscando asilo político, México tendría que proporcionarte la posibilidad de pedir asilo político. Y realmente la opinión es que México no está posicionado en este momento, no está preparado para tomar más casos de asilo, más casos de refugiados, básicamente. Mientras tanto, este lunes por la mañana Trump ha vuelto a las andadas y en un mensaje de Twitter acusó a los migrantes de invasores y consideró que deberían ser devueltos a sus países sin jueces.
Continúe con nosotros en su programa Relieves, donde estamos analizando la política antimigratoria de Donald Trump. Participe vía redes sociales o al 41 55 10 60. Oh, sí. Gracias a Manuel Mora. Regresamos a Relieves. Comienzan a llegar las primeras llamadas. Recuerda el teléfono 41 55 10 60. Humberto Carlos, arquitecto, dice para los invitados: ¿por qué Donald Trump quiere todo de México? Su petróleo, su agua, sus riquezas en general, pero no a los mexicanos. Agustín Mondragón del Centro Histórico, al radioescucha le digo que Peña Nieto debe ser juzgado por traición a la patria al despedazar la Constitución para darle protección a los explotadores extranjeros, al destruir Pemex, entregar la energía eléctrica a privados y con sus últimos decretos privatizar el agua, derecho que tenemos todos los mexicanos de ella, y su gobierno protege a los rateros de cuello blanco como los exgobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Y hoy se demuestra al mandar abogados para defender a los fanáticos mexicanos en Rusia por sus gritos injuriosos a los presentes y violar las leyes de ese país. Y en cambio no ha mandado abogados para defender a los niños que Donald Trump los tiene peor que si fueran animales. ¿Acaso el segundo Hitler ya nació en el presidente estadounidense? Hernández Domínguez de Ciudad Neza, ya pronto votaremos y votaré por el honesto, el señor Andrés Manuel, porque somos una familia muy numerosa y todos estamos votando por el único honesto que es AMLO. Manuel Munguía de Iztapalapa, Trump está haciendo campos de concentración para niños, prohíbe la inversión de China en empresas de tecnología estadounidense, obstaculiza las exportaciones de tecnología china, cree que con eso frenará el avance y desarrollo del gigante chino y evitará que Estados Unidos siga cayendo cada vez como potencia económica para pasar a un segundo o tercer plano. Trump no está loco, está re loco, sus acciones nos indican que nos llevarán a una crisis económica global y probablemente a una guerra que acabará no solo con él, sino con gran parte del mundo. José Silva de Ecatepec, en relación a la violación de derechos humanos, Donald Trump y Peña Nieto son la misma tiznadera. Peña es el alcahuete principal de Trump porque acá en México existe el terrorismo para la población. También tenemos una de Carlos Ávila Bello, él nos habla de Soteapan, Veracruz. Yo creo que se trata de un nuevo fascismo. Este asunto de los migrantes está resurgiendo en los campos de concentración. ¡Qué horror! Estamos cerca de los Estados Unidos. Felicidades por el programa. Ojalá que haya cambios para la FM que tendrá Radio Educación. Espero que haya un cambio positivo para el país. Y también le enviamos... También enviamos saludos a Alfredo CH y a José que le dieron like a nuestra página Relieves 1060 AM. Pues activos nuestros radioescuchas en el teléfono si quieren ustedes precisamente comentar estas inquietudes que tienen ellos de por qué, bueno, Trump no quiere todo de México, pero no los mexicanos. Bueno, ese es un chiste que se ha hecho muchísimos años, ¿no? Que decían que nos iban a anexar, pero que nos iban a dar 24 horas para desalojar el país porque quieren a México, pero no los mexicanos, ¿no? Comentarios a las llamadas de nuestros escuchas, por favor, bueno, Bernardo. Hay un tema que es el tema de que se va fuera del tema de migración, pero se mencionó en varios de los comentarios, que es el tema de la corrupción. Claro. Y el tema de el peculado de las personas que en puestos públicos, porque al final de cuentas este enriquecimiento ilícito se vincula a la migración. Claro. Porque no hay recursos, no hay dinero para pagar salarios. Entonces yo creo que una asignatura importante en México del nuevo gobierno va a ser el castigo genuino para los casos de peculado. Y de acuerdo con el derecho constitucional y la experiencia italiana, por ejemplo, hay confiscaciones. Y yo creo que no solamente es mirar hacia el futuro, sino también todos los casos donde también se han beneficiado con la corrupción empresarios. Uh-huh. O sea, la corrupción no es posible si no hay un segmento de la clase empresarial que se beneficia de contratos, de licitaciones, de una serie de situaciones amañadas en obra pública. Entonces yo creo que una asignatura necesaria va a ser la no prescripción de delitos de cuello blanco que se mencionaron, y esa es una asignatura que quien sea elegido presidente
tendrá que tomar una medida de recuperar una parte del patrimonio nacional que ha sido malversado. Claro. Y esto incluye a empresarios también que se han beneficiado de ese vínculo con los políticos. Son muchos gobernadores, no hace falta mencionarlos, estamos hablando de decenas. Exacto. Donde este esquema se ha repetido, así que yo creo que sí es razonable ese comentario de que se tiene que acabar la corrupción, pero eso no es de lo que viene, sino también lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, porque todo ese dinero no se ha utilizado para generar oportunidades de empleo en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en muchos estados que expulsan millones de personas como Jalisco, Michoacán, y encontramos ahí gobernantes y sus cómplices, o sea que son muchos empresarios, o también políticos que ahora son prósperos empresarios. O sea, se ha utilizado el paso por la administración pública en beneficio personal de grupo y de familia con los aliados en el sector privado. Entonces yo creo que la no prescripción y lo que se conoce extinción de dominio es muy importante para recuperar parte de ese dinero y de bienes para la nación que permitan un desarrollo económico y empleo para millones de mexicanos. Bien, tengo 2 llamadas más, las doy lectura y sigo contigo, Amelia. Miguel Ángel Medel: sugiero a Peña Nieto y a su gabinete que todo lo que se han robado y siguen robando, con eso den apoyo para los niños migrantes. Sofía López de Venustiano Carranza dice: ¿cuál es la diferencia del gobierno mexicano que viola los derechos humanos, no solo de niños, sino también de mujeres y hombres, con el de Donald Trump? Guillermo de la Rosa dice: un grupo de amigos decidimos nombrar a Donald Trump el moderno Herodes. Bueno, pues siguen llegando las llamadas y bueno, precisamente nos quedan 5 minutos y para abordar, quisiera a modo de conclusión, pues bueno, el domingo son las elecciones en este país y bueno, sin duda el que gane, y sea quien gane, va a tener que la rifa del tigre porque se va a tener que enfrentar, va a tener una relación muy difícil con el gobierno de Donald Trump y además si Donald Trump se reelige, lo va a tener que aguantar todo su gobierno. Entonces quisiera saber, así que como pregunta y como conclusión, es de los candidatos que no ha habido casi propuestas, no se sabe bien a bien cómo va a ser su relación con Estados Unidos, la pregunta es cómo debería ser o cómo piensan que podría pasar a raíz del cambio de gobierno en México a partir de diciembre y cómo sería la relación que tendría México con los Estados Unidos a partir del cambio de gobierno, a partir del 1 de diciembre de este año. Empezaría con Amarela, por favor. Híjole, pues yo creo que eso es una pregunta que le tenemos que hacer así a alguien que haga arte adivinatorio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo yo creo, o sea, nosotras las organizaciones estamos construyendo de maneras diversas. Me parece muy importante decir este sábado 30 de junio a las 12 del día frente a la Embajada de Estados Unidos, los compañeros y compañeras de Deportados Unidos en la Lucha, de Otros Dreamers en Acción, de New Comienzos, todos colectivos de migrantes y deportados, están haciendo un llamado a participar en una movilización espejo el 30 de junio. Digamos, muchas redes en Estados Unidos van a salir a la calle, van a poner el cuerpo para denunciar pues estas políticas, digamos, yo también creo que son fascistas. Entonces, pues las invitamos a que participen. Van a ir mamás deportadas con las carriolas vacías porque sus hijos están encarcelados del otro lado. O sea, va a ser una movilización muy importante un día antes de las elecciones. Y para concluir, yo diría que efectivamente gane quien gane. Yo creo que como ciudadanía tenemos que demandar que se dejen de usar los impuestos de nuestras remesas, además, para deportar a la gente al terror en América Central. Cualquier candidato que gane, yo creo que la ciudadanía tenemos que forzarlo a que se ejerza en México una política de hospitalidad radical para que ningún niño llegue a Estados Unidos a ser encarcelado, porque aquí cabemos todos. Nosotras, antes de ser este país tapón, fuimos un país santuario
para los pueblos perseguidos de América del Sur, para los pueblos perseguidos del franquismo, y podemos perfectamente ser un país santuario para los y las fugitivas del terror, sobre todo para sus hijas y sus hijos, y cualquier candidato que gane. Yo creo que como ciudadanía tenemos que hacer mucho activismo, mucho cabildeo para lograr cambiar esas leyes que son un muro elástico de la violencia norteamericana. Perfecto. Bernardo, por favor, tus conclusiones. Hemos, visto que no hay una agenda migrante en todos los candidatos presidenciales bien definida. Ha habido expresiones, algunos fueron a Estados Unidos, y lo que realmente no aparece para nada es el tema de la transmigración centroamericana. Estamos hablando de casi 500,000 de centroamericanos que transitan por México. Claro. Creo que ninguno de los candidatos ha abordado de manera profunda y decidida lo que Amarela señala, de que debemos prepararnos para tanto lo que son los deportados mexicanos, que es una de las tareas de América Sin Muros, el atender la reinserción laboral y social, porque también hay un problema cultural, hay un problema de depresión, hay un problema emocional, pero que México tenga una congruencia de que atendamos a toda la migración centroamericana y que todas esas solicitudes de asilo y de refugio, creo que hay unas 15,000, que de las cuales todavía hay pendientes con más de la mitad. Así que hay un reto muy grande para quien sea electo presidente y para su gabinete para cambiar radicalmente muchas de las omisiones que hasta ahora hemos tenido en México, y obviamente que los dineros mal habidos del peculado y de diferentes tipos de corrupción, porque aquí hay una gran opacidad, claro, ese dinero debe recuperarse para el desarrollo económico del país, que sea sustentable y que permita empleos dignos con salarios dignos. Perfecto, pues yo agradezco muchísimo a Amarela Varela del Movimiento Migrante Mesoamericano y profesora investigadora de la UACM, y a Bernardo Méndez, director de la Fundación Promigrante América Sin Muros, que me hayan acompañado esta noche en Relieves. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a Radio Educación. Gracias, Carlos Calzada. Con las notas de Frijolero nos despedimos. Participamos en la edición de Relieves, en los reportajes y la musicalización Manuel Mora, los controles técnicos en estudio de Fructuoso López, en cabina Ramiro Romero, que me dio gusto saludarlo, asistencia de producción de Ángeles Hernández, la producción de Víctor Bárcenas, y al frente del micrófono se despide de ustedes Carlos Calzada, quien los invita a sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 20:30 horas en una emisión más de Relieves. Gracias, muy buenas noches.